Mi madre pensó que podía reemplazar a mi padre con su nuevo y espeluznante novio y hacer que lo llamara papá. Pero no se dio cuenta de que yo todavía tenía contacto con mi verdadero padre. Tenía 13 años cuando mi madre se comprometió con Brandon. Papá había sido condenado por homicidio involuntario 5 meses antes. Llamó a alguien en el bar, pero ni siquiera estaba bebiendo. Yo estaba allí con él. Entró al baño y salió minutos después luciendo asustado y cubierto de sangre. Gritó para que alguien llamara a la policía. Y ellos llegaron rápidamente, pero luego, sin decir mucho, le pusieron las esposas y se lo llevaron Dot. La siguiente vez que lo vi fue tras las rejas. Nunca tuvo mucho sentido. Papá nunca fue violento. Juró que no lo hizo. Y la forma en que actuó mamá después de su condena me hizo aún más sospechosa. Trajo a Brandon a casa inmediatamente. El primer día dijo que él era mi nuevo papá, ya que el otro era claramente un monstruo, y me dijo que mi padre era un asesino del que debía alejarme por mi propia seguridad. Al principio no sabía qué creer, pero cuando, 5 meses después, mi madre me anunció que estaban comprometidos y que debía empezar a llamar a Brandon papá, me convencí bastante de la inocencia de mi padre. Dot fue más o menos en ese momento cuando empezó todo. Brandon se puso cómodo. Comenzó a mirarme mientras comía, diciendo lentamente cosas como: «Estás creciendo tan rápido, convirtiéndote en una jovencita tan bonita». Lo peor era que mi madre pensaba que era tierno. Incluso cuando le dije por primera vez que Brandon me ponía la piel de gallina, me dijo que era dramática. Debió haberle contado lo que dije, porque esa noche, mientras ella dormía, Brandon entró en mi habitación y me agarró la muñeca con tanta fuerza que me dejó marcas y dijo: «¿Sabes lo que les pasa a las niñas malas que chismean?». Estaba aterrada, pero sabía que no podía confiar en mi madre contándoselo, así que lo mantuve en secreto. También empecé a guardar otro secreto en ese momento. Empecé a escribirle cartas a papá. Las escondía entre las páginas de mis libros y las enviaba desde la casa de mi amiga después de la escuela. Papá me respondía por el sistema de correo electrónico de la prisión a una cuenta que creé sin que mamá lo supiera. Dot. Las cosas se pusieron realmente mal un jueves en particular. Llegué a casa de la escuela y descubrí que mamá había cambiado mi apellido en todos los registros escolares al de Brandon sin decírmelo. «Me lo agradecerás cuando seas mayor», dijo. Esa noche Brandon entró en mi habitación para celebrar que ahora éramos una familia de verdad y se sentó en mi cama. Puso su mano en mi muslo y dijo que debía sentirme agradecida de tener un papá que se preocupa. Lo empujé y me encerré en el baño hasta que se fue. Dot. Recuerdo haberle escrito a papá sobre ese incidente. La carta que recibí de él esta vez era en papel real y partes de ella estaban húmedas y transparentes, casi como si hubiera llorado mientras la escribía. Eso casi me rompió. Pero por suerte había algo que me ilusionaba: la oportunidad de verlo. Se acercaba su cumpleaños y recuerdo haberle preguntado a mamá con entusiasmo si podía visitarlo. Le dije que sabía que no le agradaba, pero que era su cumpleaños. «Solo hoy y por unos minutos, por favor», le dije. Pero por supuesto me dijo que no. En realidad me dijo algo aún peor. Mamá dijo que no podíamos ir porque ese mismo fin de semana Brandon, coincidentemente, tenía boletos para un show de autos y esperaba que todos fuéramos juntos. Específicamente pidió que tuviéramos habitaciones de hotel contiguas. Dot. Cuando les dije que prefería visitar a papá, mamá explotó: «Es un asesino. No vas a visitar a un homicida». Cuando dije que era inocente y que seguía siendo mi papá, Brandon me dio una bofetada en la cara mientras mamá miraba. Ella no dijo nada. Me obligaron a ir con ellos ese fin de semana. Y mientras dormía, ocurrió lo peor. Brandon se metió en mi habitación. Estaba borracho y esta vez no se limitó a tocarme el muslo. Su mano fue mucho más allá. Nunca me había sentido tan asquerosa y humillada. Recuerdo regresar a casa destrozada, y para empeorar aún más las cosas, la semana que volvimos a casa, mamá encontró las cartas ocultas de papá que yo había estado guardando. Las quemó en el patio trasero. Y como castigo por comunicarme con él, quitó la puerta de mi habitación para vigilarme. Por supuesto, Brandon aprovechó esta oportunidad. Se paraba en la puerta por las noches, mirándome dormir. Recuerdo que ese fue un verdadero punto de quiebre para mí. Recuerdo escabullirme a la biblioteca de la escuela después del horario. Al día siguiente fui a enviarle un correo electrónico al fiscal. Debía haber enviado un correo larguísimo que no tenía sentido porque solo divagué sobre todo. No sabía qué esperaba, ni siquiera si quería algo porque estaba tan entumecida. Pero luego, 2 semanas después, recibí una respuesta de él. Era larguísima, diciéndome todas las cosas correctas y que todo iba a estar bien. Pero hubo algo que me llamó la atención. ¿Revisaste donde dije que me confundí? Revisa donde empecé a revisar cada uno de los correos que él me había enviado. Y fue entonces cuando lo encontré. En uno de los correos más recientes, papá me había dicho que subiera al ático, y detrás del radiador, recuerdo haber leído ese correo el día después de pedirle a mi mamá que si podía visitarlo. Creo que estaba demasiado destrozada para leer con atención, y de alguna manera lo pasé por alto. De cualquier manera, hice una gran nota mental de lo que dijo papá y esperé hasta que mamá y Brandon salieran en una cita. Eso ocurrió la semana siguiente. Dot. Mis manos temblaban al subir al ático con una linterna. Y detrás del radiador encontré un cuaderno envuelto en plástico. Lo abrí, en la página marcada que papá me había indicado. Estaba fechada semanas antes del arresto de papá y con su letra decía: «Han pasado unas semanas desde que descubrí a Lauren y a Brandon escapándose al bar. No sé cómo confrontarla». Me quedé impactada, atónita, y fue entonces cuando escuché el sonido de un coche entrando en la entrada, lo que hizo que mi sangre se helara. Habían regresado temprano. El restaurante debía estar demasiado lleno, o tal vez habían tenido una pelea. Podía escuchar las puertas del coche cerrándose y los tacones de mamá haciendo clic en la acera. Mi corazón latía con fuerza mientras
Apretaba el cuaderno contra mi pecho, sabiendo que solo tenía segundos para decidir qué hacer. Escuché los pasos pesados de Brandon en las escaleras, cada crujido de la vieja madera enviándome una descarga al pecho. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer la linterna, cuyo haz bailaba salvajemente por las polvorientas tablas del suelo del ático. Metí el cuaderno debajo de mi camiseta, la cubierta de cuero fría contra mi piel, y me arrastré hacia la abertura del ático. Pero fui demasiado lenta. La cabeza de Brandon apareció por el hueco justo cuando yo llegaba a la escalera, sus ojos oscuros clavándose inmediatamente en los míos. Me miró por un largo momento, su expresión inescrutable en la tenue luz. Luego subió el resto del camino, sus anchos hombros apenas cabiendo por la abertura. Me eché hacia atrás contra la pared, sintiendo la madera áspera presionar contra mi espalda, el cuaderno presionando contra mi estómago debajo de mi camiseta. Miró alrededor del ático lentamente, deliberadamente, observando el polvo perturbado que flotaba en el aire como pequeños fantasmas, las cajas movidas cerca del radiador donde había encontrado las cosas ocultas de papá. Me preguntó qué hacía allí arriba, su voz calmada pero con un filo que me hizo estremecerme. Le dije que estaba buscando mis peluches viejos de cuando era pequeña, tratando de mantener la voz firme. No me creyó. Lo vi en la forma en que se le tensó la mandíbula, en la manera en que flexionaba las manos a sus costados. Dio un paso más cerca y pude oler el vino en su aliento desde la cena, mezclado con su colonia que mamá decía que era cara pero que siempre me hacía sentir enferma. Dot dijo que yo era una mentirosa terrible, igual que mi padre. Las palabras me golpearon como una bofetada. Entonces me agarró del brazo, sus dedos hundiéndose con fuerza suficiente para dejarme moretones, y me tiró hacia la escalera. Tuve que usar la otra mano para evitar que el cuaderno se cayera de mi camiseta, presionándolo con fuerza contra mi cuerpo. Mamá me esperaba al pie de la escalera, con los brazos cruzados y el pie golpeando con impaciencia. Se veía molesta, preguntando por qué me estaba escabullendo como una ladrona en mi propia casa. Dot Brandon le dijo que probablemente estaba escondiendo algo, su mano todavía sujetándome el brazo con posesión. Sugirió que registraran mi habitación, y vi un destello de algo oscuro en sus ojos. Entré en pánico, y dije que solo quería encontrar mi osito de peluche porque no podía dormir sin mi puerta. Las palabras salieron demasiado rápido, demasiado desesperadas. Mamá puso los ojos en blanco, pero pareció creerlo, probablemente porque estaba cansada y no quería lidiar con más drama. Dot. Esa noche esperé hasta escuchar que ambos roncaban, el profundo retumbar de Brandon mezclándose con la respiración más suave de mamá. La casa se asentó en sus crujidos y gemidos nocturnos mientras escondía con cuidado el cuaderno dentro de la funda de mi almohada, sintiendo las esquinas clavarse en mi mejilla cuando me acosté. No podía arriesgarme a leer más con Brandon revisándome cada hora, su sombra apareciendo en la puerta de mi habitación como un reloj. A la mañana siguiente era sábado. Mamá hizo panqueques como si nada hubiera pasado, tarareando desafinada alguna canción en la radio. La normalidad de todo eso me revolvía el estómago. Brandon no dejaba de mirarme desde el otro lado de la mesa, sus ojos siguiendo cada movimiento mientras yo empujaba la comida en mi plato. Dot. Me excusé para ir al baño y llevé el cuaderno conmigo, escondiéndolo en el tanque del inodoro, envuelto en una bolsa de plástico que encontré bajo el lavabo. El agua estaba fría en mis brazos mientras lo colocaba con cuidado dentro. Dot. En la escuela, el lunes, me escabullé en el laboratorio de computación durante el almuerzo, diciéndoles a mis amigas que tenía que terminar una tarea. El salón estaba vacío, excepto por el zumbido de las viejas computadoras y el tic del reloj de pared. Empecé a tomar fotos de cada página del cuaderno con mi teléfono, inclinándolo para evitar el reflejo de las luces fluorescentes. Mis manos seguían temblando, haciendo que algunas fotos salieran borrosas. Dot. Las entradas se remontaban a años atrás, la letra familiar de papá volviéndose más frenética con el tiempo. Papá escribía sobre sus sospechas, sobre ver el auto de Brandon a horas extrañas estacionado en la calle, sobre mamá actuando rara y distante. Una entrada mencionaba encontrar un recibo de un motel en el bolso de mamá cuando buscaba un chicle. Otra hablaba de Brandon apareciendo en el bar durante los turnos de papá, siempre mirando desde un reservado, siempre acechando como un depredador, estudiando a su presa. Subí todo a una cuenta en la nube que hice con un nombre falso, mi corazón latiendo con fuerza mientras la barra de progreso se llenaba lentamente. Luego borré las fotos de mi teléfono, revisando 2 veces para asegurarme de que realmente habían desaparecido. Sabía que Brandon podría revisarlo. Últimamente había estado revisando mis cosas más seguido. Dot. Cuando llegué a casa ese día me estaba esperando en mi habitación, sentado en mi cama como si fuera suya. Había revisado todo. Mis cajones estaban volcados, la ropa esparcida por el suelo como hojas caídas. Mi colchón estaba volteado, el somier expuesto. Incluso mi vieja caja de joyas estaba vacía, con collares baratos y pulseras de la amistad enredados juntos. Preguntó dónde estaba, su voz peligrosamente tranquila. Me hice la tonta preguntando de qué hablaba, tratando de parecer confundida en lugar de aterrada. Me agarró de los hombros y me sacudió con fuerza, mis dientes chocando entre sí. Dijo que sabía que encontré algo en el ático, que no era estúpido. Mamá llegó entonces, sus llaves tintineando mientras saludaba. Preguntó qué pasaba observando la destrucción de mi habitación con las cejas levantadas. Brandon mintió, con total naturalidad, cambiando toda su actitud al instante. Dijo que me estaba ayudando a reorganizar mi desordenada habitación, que yo le había pedido su ayuda. Incluso sonrió con esa sonrisa falsa que nunca llegaba a sus ojos. Ella le creyó como siempre, probablemente porque era más fácil que hacer preguntas. Dot. Esa noche en la cena, Brandon anunció que adelantarían la boda. En lugar de ser el próximo año, sería el mes siguiente. Dijo que no podía esperar más para hacer oficial nuestra familia. Mamá chilló de emoción, aplaudiendo como una niña. Yo me sentí enferma.
El pollo en mi plato de repente se veía gris y poco apetecible. Durante las siguientes semanas, Brandon me vigiló constantemente. Instaló una cámara en el pasillo apuntando hacia donde solía estar mi puerta, la luz roja parpadeando como un ojo malvado. Empezó a llevarme y traerme de la escuela. Nada de autobús con mis amigas. Me esperaba en el estacionamiento. El motor, encendido, observando a todos los que me hablaban. Me quitaba el teléfono por la noche, poniéndolo en su mesa de noche donde yo no podía alcanzarlo, pero yo seguía trabajando durante el día. Imprimí páginas del cuaderno en la escuela y las escondí en mi casillero pegándolas detrás de libros viejos. Necesitaba ayuda, pero no sabía en quién confiar. Mis profesores parecían no darse cuenta. Mis amigas no lo entenderían. Entonces, recordé al tío Henry. Era el mejor amigo de papá desde la secundaria. El tipo de hombre que aparecía para ayudar sin que se lo pidieras. Habían sido inseparables hasta el arresto de papá. Mamá le había prohibido contactarnos después de eso, diciendo que era una mala influencia, que alentaba las tendencias violentas de papá. Pero yo sabía que era mentira. El tío Henry era un buen hombre que olía hasta aserrín y siempre tenía caramelos de mantequilla en el bolsillo. Trabajaba en la construcción y tenía 3 hijos propios, 2 gemelos y una niña pequeña que me llamaba su prima mayor. Encontré su número en una vieja libreta de direcciones que mamá había olvidado en el cajón de la cocina, enterrado bajo cupones vencidos y pilas muertas. Lo llamé desde el teléfono público afuera de la escuela durante la clase de educación física. El metal frío contra mi oído. Le dije a la maestra que me sentía enferma y necesitaba aire, agarrándome el estómago para dar efecto. El tío Henry contestó al tercer timbrazo, su voz áspera suavizándose cuando le dije quién era. Hablé rápido, las palabras tropezándose unas con otras, diciéndole que necesitaba ayuda, que papá era inocente, que tenía pruebas. Él me dijo que bajara el ritmo, que respirara. Luego dijo que nos viéramos en la biblioteca pública después, de la escuela al día siguiente. Le diría a mamá que me había visto caminando y que me ofreció llevarme si ella preguntaba. Su voz era firme, tranquilizadora. Y por primera vez en semanas sentí que tal vez las cosas podrían estar bien. Brandon estaba sospechoso cuando le dije que me quedaría tarde para un trabajo en grupo. Me interrogó sobre quién estaba en mi grupo, de qué trataba el proyecto, qué maestra lo había asignado. Pero mi profesora de historia me respaldó cuando él llamó para verificar, probablemente molesta por ser interrumpida durante su hora de planificación. Prácticamente corrí a la biblioteca, mi mochila rebotando contra mi espalda. El tío Henry me estaba esperando en el estacionamiento, en su vieja camioneta. La pintura roja descolorida pero limpia. Se veía mayor de lo que recordaba, con más canas en la barba y líneas más profundas alrededor de los ojos. Le mostré fotos de las entradas del cuaderno en mi teléfono, deslizándolas rápidamente. Su cara se oscurecía con cada una. Sus nudillos blancos al apretar el volante. Dijo que siempre supo que había algo raro en el arresto de papá. La historia nunca tuvo sentido. Demasiados vacíos, demasiado conveniente. Me preguntó si todavía tenía el cuaderno real. Le dije dónde lo escondí y asintió con aprobación. Dijo que necesitábamos más que solo las sospechas de papá. Necesitábamos pruebas reales, testigos, algo concreto. Conocían algunas personas que trabajaban en el bar esa noche. Tal vez vieron algo. Recordaban algo que la policía no se molestó en preguntar. Durante las siguientes 2 semanas me reuní con el tío Henry en la biblioteca 3 veces más. Cada encuentro se sentía como una película de espías, mirando por encima del hombro, tomando rutas diferentes. Él localizó a Edward, quien trabajaba en seguridad esa noche. Edward era un tipo grande, de ojos amables, que recordaba todo. Recordaba que Brandon estuvo allí, lo cual era extraño porque Brandon le había dicho a la policía que estuvo en casa toda la noche viendo televisión. Edward dijo que vio a Brandon entrar al baño justo antes que papá. Tal vez 30 segundos antes. Pero Edward había tenido demasiado miedo de hablar después de que arrestaron a papá tan rápido, temiendo involucrarse. Temiendo a Brandon, que tenía conexiones en todas partes. El tío Henry también encontró a Caroline, quien trabajaba como camarera esa noche. Tenía el pelo rizado y rojo, y una memoria aguda para los rostros. Dijo que Brandon había estado yendo durante semanas antes del incidente, siempre preguntando por el horario de papá, fingiendo ser amigable. Le pareció extraño, pero no pensó mucho en ello en ese momento. La gente preguntaba por los clientes habituales todo el tiempo. Recordaba que Brandon pidió una bebida esa noche, un whisky solo, y luego desapareció por un rato antes de que encontraran el cuerpo. Ella fue quien llamó al 911, con las manos temblando tanto que apenas pudo marcar. El gran avance llegó cuando el tío Henry habló con Brian, quien administraba el bar. Brian era un hombre mayor que había dirigido el Easy Osface lugar durante 20 años. Brian mencionó que habían actualizado su sistema de seguridad un mes antes del incidente. La policía solo había tomado las imágenes de la cámara principal, pero había un sistema de respaldo que grababa el pasillo hacia los baños. Brian todavía tenía esos archivos en un viejo disco duro en su oficina. Se había olvidado de ellos hasta que Henry preguntó. El disco, cubierto de polvo detrás de facturas viejas de licor. Nos reunimos en la casa de Brian para ver las imágenes. Su sala olía a cigarrillos y café. Tenía el estómago hecho un nudo mientras Brian conectaba el disco a su portátil. La marca de tiempo mostraba a Brandon entrando al baño a las 9:47 p.m., caminando con calma como si tuviera todo el tiempo del mundo. Papá entró a las 9:52 p.m., probablemente solo necesitando usar el baño después de su turno. Brandon salió a las 9:51 p.m., mirando su reloj y alisando su camisa. Papá salió a las 9:53 p.m., cubierto de sangre, gritando por ayuda, su rostro una máscara de shock y horror. Estaba clarísimo.
Brandon tuvo 4 minutos solo en ese baño. Más que suficiente para llamar a alguien y preparar una trampa. El tío Henry copió las imágenes en un múltiples memorias USB, sus manos firmes y metódicas. Dijo que teníamos que ser cuidadosos con cómo manejábamos esto. No podíamos simplemente ir a la policía. Brandon podría tener conexiones allí, amigos que le debían favores. Necesitábamos construir un caso hermético primero. Me dijo que actuara normal en casa, que no dejara ver que sabíamos algo. Fue lo más difícil que había tenido que hacer pero Brandon debió presentir algo. Tal vez yo era una mala actriz. Tal vez él simplemente era paranoico. Empezó a volverse más agresivo. Una noche entró en mi habitación y se sentó en mi cama, el colchón hundiéndose bajo su peso. La cámara del pasillo no podía verlo desde ese ángulo. Dijo que sabía que había estado escapándome con el potis por tío Henry. Alguien nos había visto en la biblioteca, probablemente uno de sus amigos que parecían estar en todas partes. Dijo que si no dejaba lo que estaba haciendo, mamá podría salir lastimada. Dijo que los accidentes ocurren todo el tiempo, su voz casual como si hablara del clima. La gente se cae por las escaleras. Los coches tienen problemas de frenos. Ocurren fugas de gas. Entendí la amenaza. La sentía sentarse en mi pecho como una piedra fría. Estaba aterrada, pero traté de mantener la calma, manteniendo la respiración estable. Le conté al tío Henry en nuestra próxima reunión, susurrando aunque estábamos solos. Dijo que necesitábamos movernos más rápido. Había estado en contacto con el abogado de papá, mostrándole lo que habíamos encontrado. El abogado estaba emocionado pero cauteloso. Dijo que necesitábamos el cuaderno original también. Eso fortalecería el caso. Probaría que las fotos no estaban manipuladas. Le dije que lo conseguiría aunque la idea me daban ganas de vomitar. Esa noche esperé hasta las 3 a.m., mirando los números rojos del reloj cambiar con una lentitud agonizante. Me deslicé al baño, mis pies descalzos silenciosos sobre la alfombra. Saqué con cuidado el cuaderno del tanque del inodoro, el plástico todavía protegiéndolo. Estaba seco en su envoltura de plástico. Las palabras de papá, a salvo, lo puse en mi mochila para la escuela, cerrándolo en el bolsillo interno. Pero cuando salí del baño, Brandon estaba parado en el pasillo como un fantasma. Preguntó qué hacía despierta, sus ojos brillando en la oscuridad. Dije que me sentía enferma, sujetándome el estómago. Me miró por un largo momento y luego me dejó pasar. Sentí sus ojos en mi espalda todo el camino hasta mi habitación. La mañana siguiente, mi mochila había desaparecido. La encontré en la cocina, vacía. Su contenido esparcido sobre la mesa. Brandon estaba sentado en la mesa con el cuaderno frente a él, hojeando las páginas con un interés teatral. Mamá, lo leía, su cara pálida y confundida. Brandon le había dicho que yo había estado escribiendo historias de fantasía sobre él, que estaba perturbada, que necesitaba ayuda. Había empezado a señalar entradas específicas diciendo: mira cómo está tratando de copiar la letra de Monesit, tu esposo. ¿Ves cómo nos menciona a ti y a mí juntos? Esto es claramente su enferma fantasía sobre separarnos. La confusión de mamá se convirtió en enojo mientras Brandon seguía hablando, tejiendo sus mentiras con la cantidad justa de verdad para hacerlas creíbles. Mamá le creyó. Dijo que estaba decepcionada de mí, que inventar mentiras sobre Brandon era enfermizo, que pensaba que estaba lidiando con la ausencia de papá mejor que eso. Intenté decirle que era el cuaderno de papá, pero no quiso escuchar. Dijo que obviamente estaba falsificando la letra de papá para incriminar a Brandon porque no podía aceptarlo como mi nuevo padre. Dijo que necesitaba terapia, tal vez incluso un internado especial para adolescentes problemáticos. Brandon sugirió que su primo dirigía uno en otro estado. Muy estricto, muy aislado. Bueno para corregir niños problemáticos que contaban mentiras y causaban problemas. La forma en que lo dijo me heló la sangre. Sentí que las paredes se cerraban, la habitación girando levemente. Ese día en la escuela encontré la camioneta del tío Henry en el estacionamiento durante el almuerzo. Subí y rompí a llorar mientras le contaba lo que había pasado. Me dijo que no me preocupara, que todavía teníamos las imágenes. Pero cuando llegué a casa esa tarde mi teléfono había desaparecido de mi mochila. Brandon lo tenía. Revisó todo y encontró mi cuenta en mi novecia, la nube, adivinando la contraseña en 3 intentos. Me hizo mirar mientras borraba todas las fotos del cuaderno, su dedo apuñalando la pantalla con una satisfacción cruel. Dijo que las copias del tío Henry no importarían sin el original para verificarlas. Dijo que las fotos podían ser falsas, que cualquier abogado decente argumentaría que estaban manipuladas sin el cuaderno original para comparar la escritura. Las imágenes del bar eran diferentes. Eran de un sistema de seguridad oficial con marcas de tiempo que podían verificarse. Pero la escritura y las fotos eran demasiado fáciles de falsificar. Esa noche mamá me dijo que me iría a un internado el lunes. Ese lugar especial me ayudaría a lidiar con mis delirios sobre Brandon. Ya había llamado a la escuela. Me estaban esperando. Estaba a 1000 millas de distancia, en las montañas. No se permitían teléfonos. Ningún contacto con el exterior durante los primeros 6 meses para evitar influencias negativas. Me di cuenta de que este era el plan de Brandon para callarme para siempre, para hacerme desaparecer sin realmente matarme. Logré escabullirme el sábado por la mañana, cuando mamá fue a hacer las compras y Brandon estaba en la ducha. Escuchaba el agua correr mientras abría la puerta principal con cuidado. Corrí a la casa de Ashley y usé su teléfono para llamar al tío Henry. La mamá de Ashley estaba en el trabajo y Ashley me cubrió. Bendita sea. Le conté sobre el internado. Me dijo que empacara una bolsa y lo encontrara en la biblioteca en 1 hora. Pero cuando regresé a casa, Brandon me estaba esperando en los escalones del frente, su cabello aún húmedo. Había notado que me fui.
Me arrastró adentro tirándome del cabello, el cuero cabelludo ardiendo. Mamá todavía no había vuelto. Me arrojó contra la pared con tanta fuerza que un marco cayó y dijo que había arruinado todo. Dijo que había trabajado demasiado para dejar que una niña malcriada destruyera sus planes Dot. Dijo que papá merecía pudrirse en prisión, que había estado planeando esto durante meses antes de aquella noche en el bar. Le pregunté por qué. Llamó a ese hombre en el baño. Necesitaba oírlo decirlo. Brandon soltó una risa horrible. Dijo que el tipo simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Brandon había entrado allí para plantar un cuchillo ensangrentado que había preparado. Uno que tendría las huellas de papá tomadas de la cocina de la casa, pero el tipo borracho lo vio colocándolo cerca del lavabo y empezó a hacer preguntas, acercándose demasiado. Así que Brandon tuvo que silenciarlo rápido y de forma desordenada, usando ese mismo cuchillo Dot. Luego, cuando papá entró minutos después para ayudar, fue perfecto. La sangre estaba fresca. Las huellas de papá quedaron en todo cuando intentó ayudar a la víctima, cuando trató de detener la hemorragia. Y en el caos, Brandon guardó en el bolsillo el arma homicida real y dejó otra cuchilla en la escena, una que también había preparado pero que no se rastrearía hasta él. Yo estaba grabando todo en el teléfono de Ashley que había escondido en mi bolsillo. El botón de grabar presionado antes incluso de entrar. Brandon no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado, despotricando sobre lo listo que había sido, cómo había usado guantes, cómo había estudiado el horario del bar durante semanas. Dot dijo que, después de que papá desapareciera, casarse con mamá era simplemente un negocio inteligente. Ella tenía un buen seguro de vida por su trabajo en el hospital, y yo valdría aún más en seguro social si algo le pasaba a ella. Tal vez un accidente de coche, tal vez una caída, tal vez simplemente se pondría triste y tomaría demasiadas pastillas. Dot fue entonces cuando mamá entró. Había regresado temprano porque olvidó su cartera. Escuchó todo lo que Brandon acababa de decir. Su cara se puso blanca como el papel. Dejó caer las compras, naranjas rodando por el suelo. Brandon se giró, dándose cuenta de su error. Intentó retractarse, diciendo que yo lo había hecho enojar, que no lo decía en serio, que solo intentaba asustarme para que me comportara. Pero mamá ya había oído suficiente. Dot. El velo finalmente se levantó. Brandon dio un paso hacia ella, y ella retrocedió, su mano extendiéndose detrás de sí. Le dijo que se fuera. Él dijo que estaba exagerando. Ella agarró un cuchillo de cocina del bloque y le dijo que se largara o llamaría a la policía. Brandon se rió y dijo que no se atrevería. Demasiado escándalo, demasiada vergüenza. ¿Qué pensarían los vecinos? Pero la mano de mamá estaba firme mientras sostenía el cuchillo. Dot. Por primera vez en meses vi a la mamá que solía conocer, la que me protegía de las pesadillas y besaba las rodillas raspadas. Brandon se dio cuenta de que hablaba en serio. Su rostro cambió, la máscara finalmente cayendo por completo. Agarró sus llaves y su cartera del mostrador, pero antes de irse se giró hacia mamá y dijo que esto no había terminado. Dot. Dijo que sabía demasiado sobre ella, sobre las aventuras que había tenido antes de papá, cuando recién se casaron, sobre el dinero que había robado de los ahorros de papá para cubrir sus deudas de compras. Dijo que si iba a la policía, él destruiría su reputación. Luego se fue, dando un portazo tan fuerte que las ventanas temblaron y los cuadros restantes cayeron de las paredes. Mamá se derrumbó en el suelo llorando, su cuerpo sacudido por sollozos. Me senté a su lado y le mostré la grabación en el teléfono de Ashley. Escuchó la confesión de Brandon otra vez, su rostro desmoronándose más con cada palabra. No dejaba de decir que lo sentía, que había sido tan estúpida, que nos había fallado a papá y a mí. Le dije que teníamos que llamar a la policía ahora, pero ella tenía miedo de las amenazas de Brandon, miedo de perderlo todo. Llamé al tío Henry y le dije. Vino en cuestión de minutos con la grabación del bar en una memoria USB. Sentamos a mamá en la mesa de la cocina y le mostramos todo. Las entradas del diario que había guardado, capturas de pantalla de las cámaras de seguridad mostrando los movimientos de Brandon, las declaraciones de testigos que él había recogido y notarizado. Mamá vomitó cuando se dio cuenta de que había estado durmiendo al lado del asesino de papá durante meses, que había estado planeando una boda con él. Finalmente aceptó llamar a la policía. 2 detectives vinieron a tomar nuestras declaraciones. Fueron profesionales pero amables, ofreciéndole pañuelos a mamá y hablándome con suavidad. Escucharon la grabación de la confesión de Brandon varias veces. Vieron la grabación del bar en nuestra laptop. Tomaron el diario como evidencia, manejándolo con cuidado con guantes. Uno de los detectives dijo que ya tenían dudas sobre el caso de papá. La forencia nunca había cuadrado del todo, pero la presión por cerrar el caso había sido intensa. La confesión de Brandon llenaba todos los vacíos. Emitieron una orden de arresto contra Brandon esa noche, pero desapareció. Su apartamento estaba vacío, limpiado a toda prisa. Su coche había desaparecido. La policía dijo que no nos preocupáramos, que lo encontrarían. Pusieron un coche patrulla frente a nuestra casa por si acaso. Mamá y yo no dormimos esa noche. Empujamos el sofá contra la puerta principal y nos sentamos en la sala con todas las luces encendidas, sobresaltándonos con cada ruido. A la mañana siguiente el tío Henry llamó. Había oído por sus compañeros de construcción que Brandon había sido visto en un motel a 2 pueblos de distancia, intentando pagar en efectivo por una habitación. La policía iba en camino. Al mediodía lo tenían bajo custodia. Intentó huir, pero no llegó lejos. Encontraron evidencia en su coche que lo vinculaba con el arma homicida original. Había guardado el cuchillo real todos estos años, como un trofeo enfermo oculto en una caja con cerradura en su maletero. El cuchillo de la escena del crimen había sido un señuelo, pero el verdadero todavía tenía rastros de sangre de la víctima en las grietas del mango. Brandon intentó negarlo todo al principio.
Dijo que yo había falsificado la grabación usando IA, que mamá mentía para protegerme porque se sentía culpable por papá. Pero la evidencia era abrumadora. Las imágenes del bar lo mostraban entrando a ese baño. Sus huellas estaban en el arma homicida real una vez que la analizaron adecuadamente. La forencia que no coincidía con papá de repente tenía perfecto sentido aplicada a Brandon. Incluso el ángulo de las heridas coincidía con la altura de Brandon, no con la de papá. Frente a todo eso, Brandon finalmente se quebró. Confesó, por completo a cambio de un acuerdo. Admitió haber planeado todo, haber incriminado a papá, haber manipulado a mamá. Incluso confesó cosas que no sabíamos. Otros crímenes en otros estados, otras víctimas a las que habían culpado por cosas que no hicieron. El detective dijo que Brandon era un depredador serial que llevaba años saliéndose con la suya, mudándose de un lugar a otro, siempre encontrando mujeres vulnerables con hijos. El abogado de papá presentó una apelación de emergencia basándose en la nueva evidencia. El juez revisó todo y ordenó la liberación inmediata de papá. Después de 8 meses en prisión por un crimen que no cometió, papá volvía a casa. Mamá y yo fuimos a recogerlo. El viaje fue silencioso excepto por la radio sonando suavemente. Mamá seguía llorando, secándose los ojos con pañuelos. Yo no sabía qué decir, la garganta apretada por la emoción. Cuando las puertas de la prisión se abrieron y papá salió, se veía más pequeño de lo que recordaba, más delgado, más viejo, su cabello más gris que castaño ahora, pero sus ojos se iluminaron cuando me vio. Corrí hacia él y lo abracé más fuerte de lo que había abrazado a nadie. Olía diferente, como jabón industrial y tristeza, pero seguía siendo mi papá. Me sostuvo y lloró en mi cabello, susurrando que me había extrañado tanto que nunca dejó de creer que yo sabría la verdad. Mamá se quedó atrás, insegura, retorciéndose las manos. Papá la miró por un largo momento. Luego dijo que hablarían más tarde, que ahora solo quería irse a casa. El viaje de regreso fue silencioso, excepto por papá preguntando pequeñas preguntas. ¿Cómo estuvo la escuela? ¿Si había crecido? ¿Si mi restaurante favorito seguía abierto? Preguntas normales de papá que se sentían de todo menos normales después de todo lo que habíamos pasado. Llegamos a casa y papá simplemente se quedó en el umbral por un minuto, mirando alrededor, como si estuviera memorizando todo. La casa se veía diferente sin las cosas de Brandon por todas partes. Mamá había tirado todo lo que él había tocado, dejando espacios vacíos extraños en estantes y paredes. Papá recorrió cada habitación lentamente, pasando los dedos por los muebles, levantando marcos de fotos que mamá aún no había reemplazado. Esa primera noche fue incómoda como el infierno. Papá durmió en el sofá, aunque mamá le ofreció su antigua habitación. Lo escuché moviéndose a las 3 a.m. Probablemente no podía dormir después de meses en una celda. Lo encontré en la cocina haciendo café con las manos temblorosas. Nos sentamos en la mesa en silencio hasta que finalmente me preguntó si estaba bien. Realmente bien. Le conté sobre Brandon, sobre todo. Escuchó sin interrumpir, su mandíbula apretándose más con cada detalle. Cuando terminé, dijo que lo sentía, que no pudo protegerme. Le dije que no era su culpa. Los días siguientes fueron un borrón de abogados y papeleo. El abogado de papá trabajaba para limpiar completamente su historial, no solo revocar la condena. Se hablaba de compensación por encarcelamiento injusto, pero papá dijo que no le importaba el dinero. Solo quería recuperar su vida. Mamá seguía intentando hablar con él, siguiéndolo por la casa, pero él no estaba listo. Respondía a sus preguntas con una sola palabra y buscaba excusas para salir de la habitación. La fecha del juicio de Brandon se fijó para dentro de 6 meses. El fiscal dijo que con su confesión y todas nuestras pruebas probablemente recibiría cadena perpetua sin libertad condicional. Lo habían vinculado con otros 3 asesinatos en diferentes estados, todos con patrones similares. Incriminaba a alguien cercano a la víctima y luego se acercaba para consolar a la familia en duelo. El detective dijo que tuvimos suerte de que sus otras víctimas no hubieran sobrevivido para exponerlo. Volví a la escuela, pero todo se sentía diferente. Los chicos susurraban cuando pasaba. Todos sabían ya sobre Brandon y papá. Ashley se quedó a mi lado y algunos otros amigos que realmente importaban. Mis profesores eran extra amables, lo que casi lo hacía peor. No quería lástima. Solo quería normalidad, pero la normalidad se había ido, probablemente para siempre. Papá empezó a trabajar en construcción con el tío Henry. Dijo que el trabajo manual le ayudaba a despejar la mente. Llegaba a casa agotado y cubierto de polvo, pero parecía más tranquilo. También estaba viendo a un terapeuta, un tipo especializado en trauma por condenas erróneas. Papá no hablaba de las sesiones, pero podía ver que le estaban ayudando. Dejó de sobresaltarse cuando las puertas se cerraban de golpe. Dejó de revisar los cerrojos obsesivamente. Mamá se mudó después de 2 semanas. Rentó un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Dijo que necesitaba espacio para aclarar las cosas. Me sentí aliviada, sinceramente. La tensión cuando ella y papá estaban en la misma habitación era sofocante. Ella lo traicionó de la peor manera posible, incluso si Brandon la había manipulado. Hay cosas de las que no se puede regresar. Me preguntó si quería quedarme con ella a veces, pero le dije que no. Necesitaba estar con papá. Los papeles de divorcio llegaron 1 mes después. Papá los firmó sin leerlos. Solo quería terminar con eso. Mamá le dio todo, la casa, el coche, la custodia completa de mí. Su culpa la estaba consumiendo. También comenzó a ver a un terapeuta intentando entender cómo había sido tan ciega. A veces sentía lástima por ella, pero luego recordaba cómo eligió a Brandon sobre papá, cómo no me creyó, y la compasión se desvanecía. El tío Henry se volvió un visitante habitual en nuestra casa. Traía a sus hijos los fines de semana, y hacíamos parrilladas como en los viejos tiempos.
Sus gemelos, Elijah y John, solo tenían 8 años, pero idolatraban a papá. No les importaba su pasado, solo que podía lanzar un balón y contar historias divertidas. Su hija Débora tenía mi edad y nos hicimos cercanas rápidamente. Ella entendía lo que era tener tu familia patas arriba. Su mamá se había ido cuando ella tenía 10 años. 3 meses después de que papá salió, tuve que testificar en una audiencia previa al juicio. El fiscal dijo que mi testimonio ayudaría a asegurar que Brandon no pudiera alegar locura o coerción. Llevé mi vestido más bonito, el azul que papá me compró para mi cumpleaños hace 2 años. Mis manos temblaban mientras juraba decir la verdad. Brandon estaba sentado en la mesa de la defensa con un mono naranja, viéndose más pequeño de lo que recordaba. Intentó captar mi mirada, pero yo miré fijamente al frente. Les conté todo sobre las amenazas, el contacto, la noche en el BTC Intercity Hotel. El juez tuvo que declarar un receso cuando hablé de encontrar el diario de papá porque comencé a llorar demasiado para continuar. Papá no pudo estar en la sala, ya que podría ser llamado como testigo más tarde, pero el tío Henry estaba allí. Me levantó el pulgar desde la galería recordándome que era valiente, que podía hacerlo Dot. El abogado de Brandon intentó hacerme ver como una niña confundida, preguntando si tal vez había malinterpretado las intenciones de Brandon. Me mantuve tranquila y repetí lo que pasó exactamente como pasó. El fiscal mostró la grabación del teléfono de Ashley y el rostro de Brandon se puso gris. Dot, su abogado, pidió un acuerdo esa misma tarde. 25 años a cadena perpetua en lugar de cadena perpetua sin libertad condicional. El fiscal dijo: de ninguna manera. Después de la audiencia, los reporteros intentaron hablar con nosotros fuera del tribunal. Papá me protegió con su cuerpo mientras atravesábamos la multitud hacia la camioneta del tío Henry. Gritaban preguntas sobre el perdón, sobre seguir adelante, sobre cómo se sentía ver a Brandon encadenado. No respondimos. No había nada que decir que pudiera hacerles entender. Esto no era entretenimiento, era nuestra vida. Mamá empezó a enviarme cartas, largas disculpas desordenadas sobre cómo había fallado como madre, cómo debería haber visto las señales. Leí las primeras y luego empecé a tirarlas sin abrir. Papá dijo que debería considerar perdonarla eventualmente por mi propia paz, no por la suya, pero no estaba lista. Tal vez nunca lo estaría. Ella eligió a un monstruo sobre su propia familia. Algunas cosas son imperdonables. Dot, el juicio real de Brandon fue brutal. Trajeron a las familias de sus otras víctimas, mostrando patrón tras patrón de su comportamiento. Una mujer de Arizona testificó sobre cómo salió con él después de que su esposo muriera en un accidente sospechoso. Ella tuvo malas vibras y lo dejó. Probablemente salvó su propia vida. Otra familia de Nevada habló sobre su hijo que estaba cumpliendo condena por un asesinato que sonaba exactamente como el caso de papá. El fiscal dijo que también estaban reabriendo ese caso. Papá testificó el tercer día. Llevaba su único traje, el de su boda, que había guardado por alguna razón. Habló sobre encontrar el cuerpo, sobre intentar ayudar, sobre la confusión cuando lo arrestaron. Habló sobre la prisión, sobre perderse mi cumpleaños, sobre escribir cartas que nunca llegaría a leer. Su voz se quebró cuando habló del día en que nací, cómo prometió protegerme siempre y sintió que había fallado. Dot, Brandon subió al estrado el 5º día, contra el consejo de su abogado. Intentó pintarse como una víctima de las circunstancias. Dijo que el hombre en el Illinois baño lo había atacado primero. Pero bajo el contrainterrogatorio su historia se vino abajo. Se contradijo, se enojó, mostró su verdadero rostro al jurado. Cuando el fiscal le preguntó sobre sus planes para mí y mamá, se negó a responder. Su propio abogado parecía derrotado. Dot, el jurado, deliberó durante 2 horas. Culpable de todos los cargos: asesinato, conspiración, fraude, intento de agresión, a una menor. La lista continuaba. El juez lo sentenció a cadena perpetua sin libertad condicional. Sentencias consecutivas por cada crimen. Brandon no reaccionó. Solo miró la mesa. Cuando lo sacaban me miró por última vez. Yo lo miré fijamente, queriendo que viera que no me había roto, que yo había ganado. Papá y yo fuimos a su restaurante favorito después, el pequeño lugar mexicano que aún tenía su foto en la pared desde cuando era cliente habitual. El dueño lo abrazó y dijo que la comida era por la casa. Comimos en silencio cómodo, ambos exhaustos pero aliviados. Se había terminado. Realmente terminado. Brandon moriría en prisión y nosotros podríamos empezar a reconstruir. Mamá intentó venir a la casa la semana siguiente. Papá no la dejó entrar, le habló a través de la puerta con mosquitero. Ella quería disculparse otra vez. Quería intentar terapia familiar. Papá dijo que no. Ese barco había zarpado. Ella necesitaba seguir adelante y nosotros también. Lloró y suplicó, pero papá se mantuvo firme. Yo miraba desde las escaleras sin sentir nada. Ella había tomado su decisión y ahora tenía que vivir con ella. Dot, yo también empecé a ver a una terapeuta, una señora llamada doctora Cheryl, que se especializaba en trauma. Me ayudó a procesar todo. Me enseñó que no era mi culpa, que había sido increíblemente valiente. Algunos días le creía, otros no. Pero poco a poco las pesadillas se detuvieron. Dejé de revisar las cerraduras obsesivamente. Dejé de sobresaltarme cuando los hombres caminaban detrás de mí. El progreso llegó, en pequeños pasos. Papá y yo desarrollamos nuevas rutinas. Desayuno los domingos en el restaurante, noches de cine los miércoles, ayudar al tío Henry con proyectos los sábados. Hablábamos más que nunca antes, de todo. La escuela, los amigos, el futuro. Me ayudaba con la tarea, aunque las matemáticas no eran su punto fuerte.
Iba a todos los eventos escolares, animando demasiado fuerte en mis mediocres presentaciones de clarinete. Estábamos aprendiendo a ser una familia otra vez. Solo nosotros dos. 6 meses después del juicio, papá conoció a alguien. Caroline, la camarera que testificó, empezó a venir. Primero solo como amiga, luego algo más. Ella hacía reír a papá. Risas reales, no las forzadas que solía hacer. Me caía bien. No intentaba ser mi madre, solo me trataba como a una persona. Traía comida para llevar y veíamos películas malas burlándonos de los agujeros en la trama. Papá sonreía más cuando ella estaba cerca. Mamá eventualmente dejó de intentar contactarnos. Escuché por la mamá de Ashley que se había mudado a otro estado, empezando de nuevo donde nadie conocía su historia. Parte de mí esperaba que encontrara paz. Parte de mí no se importaba. Había sido tan fácilmente engañada, tan rápida para reemplazar a papá. Tal vez Brandon había visto esa debilidad en ella desde el principio. Tal vez por eso eligió destruir nuestra familia Dot. Un año después de todo, papá recibió una indemnización del Estado por encarcelamiento injusto. No millones, pero suficiente para pagar la casa y guardar dinero para mi universidad. Compró una camioneta nueva, se tomó unas vacaciones en las montañas, finalmente empezó a vivir de nuevo. Siguió trabajando en la construcción. Dijo que le gustaba la honestidad de eso. O construías algo bien o no lo hacías. No había lugar para mentiras o manipulaciones. Cumplí 15 esa primavera. Papá me hizo una gran fiesta, probablemente compensando los cumpleaños que se perdió. La familia del tío Henry vino. Caroline estaba allí. Incluso algunos chicos de la escuela aparecieron. Tuvimos un castillo inflable, lo cual era ridículo para adolescentes, pero nadie se quejó. Papá asó hamburguesas y contó historias embarazosas de cuando era pequeña. Por unas horas nos sentimos como una familia normal teniendo una fiesta normal Dot. Esa noche, después de que todos se fueron, papá y yo recogimos el patio en un silencio cómodo. Me agradeció por creer en él, por nunca rendirme. Le dije que siempre. Supe que era inocente, que no era capaz de lastimar a nadie. Me abrazó fuerte y dijo que le había salvado la vida. Ambos lloramos un poco, pero eran lágrimas buenas, del tipo que sana Dot. La vida siguió. Entré en el cuadro de honor. Empecé a salir con un buen chico llamado Rory de mi clase de química. Papá amenazó con limpiar su escopeta cuando Rory vino, pero estaba bromeando más o menos. Caroline se mudó después de un año trayendo a su gato, el señor Whiskers, que inmediatamente reclamó la silla de papá. Nos convertimos en una pequeña familia rara, construida sobre un trauma compartido pero unida por elección y amor. Dot Brandon murió en prisión 2 años después. Ataque al corazón, decía la carta. Tenía 43 años. No sentí nada cuando lo leí. Simplemente cerré la carta y volví a mi tarea. Papá me preguntó si estaba bien y le dije, sí, realmente lo estaba. Brandon había estado muerto para mí desde el día en que lo sentenciaron. Su muerte real era solo papeleo, nada más. Mamá envió una tarjeta para mi cumpleaños número 18. Solo la firmó, con amor mamá, sin dirección de remitente. La guardé por alguna razón, escondida en el cajón de mi escritorio con otras cosas que no podía tirar. Papá dijo que tal vez algún día querría encontrarla. Hacer las paces. Tal vez tenía razón. O tal vez algunos puentes deben permanecer quemados. El tiempo lo diría. Entré a la universidad con una beca completa. Planeaba estudiar justicia penal. Tal vez convertirme en abogada, ayudar a otras familias destrozadas por mentiras. Papá lloró en la graduación, avergonzándome frente a todos. Caroline tomó 1.000.000 de fotos mientras la familia del tío Henry animaba desde las gradas. Mi familia elegida, la que se quedó conmigo cuando todo se derrumbó. La noche antes de irme a la universidad, papá y yo nos sentamos en el columpio del porche viendo luciérnagas. Me dijo que estaba orgulloso de mí, que me había convertido en una mujer increíble a pesar de todo. Le dije que lo amaba, que era el mejor papá que alguien podría pedir. Nos sentamos en un silencio cómodo. No había necesidad de más palabras. Habíamos sobrevivido a lo peor imaginable y salimos más fuertes. Eso era suficiente. Dot mirando atrás ahora. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera encontrado el diario de papá esa noche. Si Brandon hubiera logrado enviarme lejos. Si mamá se hubiera casado con él. Si papá hubiera muerto en prisión creyendo que a nadie le importaba. Pero lo encontré, luché. Y a veces eso es todo lo que puedes hacer. Luchar por la verdad y esperar que alguien escuche. En nuestro caso finalmente lo hicieron.